Ser maestra de preescolar en un lugar como Chiapas es una de las cosas más gratificantes que hay. Los niños son inocentes, llenos de energía y con una imaginación desbordante, pero hay cosas que, a pesar de estar acostumbrada a los cuentos y fantasías de los pequeños, me han dejado marcada. Esto ocurrió hace unos años con una alumna llamada Andrea. Andrea era una niña callada, no se metía en problemas y siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Pero un día, durante la hora del recreo, noté algo extraño en su comportamiento. Estaba sentada en una esquina del patio, susurrando cosas que no lograba entender. Me acerqué y cuando me escuchó, se quedó en silencio. Me sonrió como siempre y se fue a jugar con los demás. No le di mayor importancia hasta que, en plena clase, mientras todos coloreaban unos dibujos, Andrea comenzó a murmurar algo muy bajito. Me acerqué pensando que me iba a pedir un color o ayuda con su dibujo, pero lo que escuché me heló la sangre. «Cuando mueras te vas a estar quemando todos los días», dijo sin mirarme, como si estuviera hablando sola. La miré sorprendida, pensando que había escuchado mal. Le pregunté qué había dicho, pero ella simplemente me miró con sus grandes ojos inocentes y dijo que no había dicho nada. Su voz era la misma de siempre, dulce e inocente. Ese fue el inicio de una serie de episodios que me tenían al borde del pánico. De vez en cuando Andrea se quedaba en silencio. Su mirada se perdía en el vacío y decía cosas como: «Antes, cuando yo era señora, le corté el cuello a mi esposo por maldito». Al principio pensé que era algún juego extraño o que estaba repitiendo algo que había escuchado en casa, pero cuando le preguntaba al respecto, ella no recordaba nada. Seguía con su vida normal, riendo y jugando como cualquier niña de su edad. Un día, decidí hablar con sus padres. Les conté lo que estaba pasando, y aunque al principio pensaron que exageraba, al ver mi preocupación decidieron llevarla a un psicólogo. Sin embargo, no encontraron nada anormal. Andrea era una niña completamente sana, sin ningún tipo de trauma o problema. La situación continuó, y los padres de Andrea empezaron a buscar respuestas en otros lugares. La llevaron a rezar, a que le dieran bendiciones, y finalmente, después de muchas visitas a distintos lugares, los episodios de trance parecieron desaparecer. Andrea volvió a ser la niña tranquila y feliz que siempre había sido, pero algo en ella había cambiado. De vez en cuando, mientras jugaba o pintaba, la sorprendía riéndose sola, pero no era una risa cualquiera. Era una risa baja, casi una mueca, que no parecía pertenecerle. Era como si alguien más estuviera riendo a través de ella. Eso me daba escalofríos, pero traté de no pensar demasiado en ello. El tiempo pasó, y Andrea terminó el jardín de niños. Nunca volví a saber de ella ni de sus padres. A veces, cuando estoy sola en mi salón, me acuerdo de su risa y de esas palabras aterradoras que salían de su boca sin que ella pareciera ser consciente. Todavía me pregunto qué fue lo que realmente le ocurrió a esa niña y si en algún lugar ese algo sigue ahí, escondido detrás de sus ojos inocentes. Y aunque quiero pensar que todo fue producto de mi imaginación o de alguna fase extraña por la que pasó Andrea, una parte de mí sabe que lo que viví con ella fue real, demasiado real. Risas en los pasillos. Era una tarde cualquiera en la secundaria donde trabajaba en Mérida. La mayoría de los alumnos ya se habían ido, y solo quedábamos unos cuantos profesores que, como siempre, nos quedábamos hasta tarde para avanzar con el trabajo. Nos tomábamos en serio lo de planear estrategias de mejora para nuestros estudiantes, así que cada tarde-noche nos juntábamos en el salón de profesores para compartir ideas y preparar las clases. Esa tarde, el ambiente se sentía pesado, como si el calor y la humedad se hubieran apoderado del lugar. A eso de las 7, cuando ya empezaba a oscurecer, uno de mis compañeros, Raúl, sugirió que nos moviéramos a otro salón, porque en el que estábamos el ventilador no servía. Nos mudamos al salón del tercer piso, que daba hacia la cancha de la escuela. Desde ahí, podíamos ver casi todo el patio.
Estábamos hablando de una nueva dinámica para involucrar más a los alumnos cuando, de la nada, escuchamos risas de niños. Nos miramos extrañados porque a esa hora ya no debía haber nadie en la escuela. Nos asomamos por la ventana, pero no vimos nada. Seguramente es el eco de algún lugar cercano, dijo Patricia, tratando de restarle importancia. Pero las risas continuaron, cada vez más fuertes, como si los niños estuvieran corriendo justo fuera del salón. Intentamos seguir con nuestra reunión, pero el ambiente se volvió cada vez más tenso. Raúl, que siempre se las daba de escéptico, comenzó a incomodarse. Se levantó de su silla y dijo que iba a dar una vuelta por los pasillos para ver si encontraba a esos niños. Pasaron unos minutos y volvió, pálido, sin decir una palabra. Cuando le preguntamos qué había pasado, solo dijo que no había encontrado a nadie, pero que había sentido una corriente de aire helado, como si alguien hubiera pasado junto a él. Desde esa noche, empezamos a notar más cosas raras. Las puertas se cerraban de golpe, los ventiladores se encendían y apagaban solos, y a veces, en el silencio de la noche, se escuchaba el sonido de pelotas rebotando en el pasillo. Pero lo peor fue cuando empezamos a verlos. Primero fue Patricia. Se quedó un poco más tarde que nosotros una noche, revisando unos exámenes, cuando de repente vio a un grupo de niños corriendo por el pasillo. Lo curioso es que no hacían ruido, como si sus pies no tocaran el suelo. Desaparecieron al doblar la esquina, y cuando Patricia los siguió, no encontró a nadie. No dijo nada al principio, pero después de unas cuantas noches, cuando ya todos habíamos visto a esos niños, decidió contarnos lo que había visto. Fue entonces cuando decidimos investigar. Nos enteramos de que, muchos años antes, unos niños habían muerto en la escuela. Eran un grupo de amigos que, un día, decidieron subir a la azotea de uno de los salones a jugar. Se resbalaron y cayeron desde lo alto, justo sobre un montón de piedras que estaban apiladas en el patio. Murieron al instante, y desde entonces la escuela nunca volvió a ser la misma. Después de saber eso, la atmósfera se volvió insostenible. No podíamos concentrarnos en nuestro trabajo, y cada noche que nos quedábamos tarde, los fenómenos se volvían más intensos. Las risas se convirtieron en gritos, y las sombras de los niños parecían seguirnos a todos lados. Al final, no nos quedó otra opción que dejar de trabajar en las noches. La escuela cerraba a las 6 en punto, y nadie se quedaba después de esa hora. Pero cada vez que paso por esa secundaria, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Los niños siguen ahí, atrapados entre los muros de la escuela, jugando eternamente en la oscuridad. Y cada vez que el viento sopla, sus risas resuenan por los pasillos. En llamas. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto después de entrar a la secundaria Juan Escutia, en aquel pequeño pueblo de Veracruz. Siempre había escuchado rumores entre los más viejos que decían que esa escuela estaba maldita, pero nunca les hice caso. A lo largo de los años, la gente se había acostumbrado a los chismes, a las historias que se contaban en las noches de calor, cuando los vecinos se reunían en la plaza. Decían que en la escuela pasaban cosas raras, que había sombras en los pasillos y que los maestros se iban sin razón aparente. Pero, ya sabes, todos dicen que esas son puras habladurías de pueblo. Todo comenzó en mi primer año. Yo estaba emocionado, como cualquier chavo que empieza la secundaria, con ganas de conocer a nuevos amigos y de vivir nuevas aventuras. La escuela era grande, con paredes de ladrillo viejo y ventanas oxidadas que parecían no haber sido limpiadas en décadas. El aire olía a humedad y a moho, y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Los primeros días pasaron sin mayor novedad. Hacíamos las mismas bromas, nos molestábamos entre compañeros y hasta intentábamos ligar con las chicas de primero.
Pero todo cambió una noche que decidimos quedarnos en la escuela después de clases. Eran como las 6 de la tarde y ya estaba empezando a oscurecer. Nos habíamos juntado unos cuantos en el salón de tercero B para planear una broma al maestro de matemáticas, pero la plática se fue torciendo hasta que empezamos a hablar de las historias que se contaban sobre la escuela. Uno de los más callados del grupo, un chavo llamado Lalo, dijo que su abuela le había contado algo muy raro sobre la escuela. Según ella, en los años 40, cuando la escuela se acababa de construir, hubo un incendio en la bodega que usaban para guardar los materiales de limpieza y de construcción. Decían que en ese incendio murió una niña. El problema es que nadie sabía cómo había llegado esa niña ahí. Según las versiones que se pasaban de generación en generación, la niña no era alumna de la escuela ni hija de nadie del pueblo. Simplemente apareció en medio del fuego, gritando, mientras se quemaba viva. Nadie pudo explicar cómo entró, y nadie reclamó su cuerpo. Desde entonces, decían que su espíritu rondaba la escuela, buscando venganza por su muerte. Nos reímos, como siempre hacíamos cuando alguien contaba una historia de miedo. Pero Lalo no estaba bromeando. Lo veías en su cara. De repente, las risas se apagaron cuando escuchamos un golpe seco proveniente del pasillo. Nos quedamos helados, tratando de escuchar más. Otro golpe, esta vez más fuerte. Luego, el sonido de algo arrastrándose, como si alguien estuviera tirando una bolsa pesada por el suelo. «Debe ser el conserje», dijo uno de los chicos tratando de sonar seguro. Pero todos sabíamos que el conserje ya se había ido. Lo habíamos visto salir con su bicicleta una hora antes. Decidimos salir a ver qué era. Íbamos todos juntos, porque nadie quería quedarse atrás. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una luz que parpadeaba al fondo, junto a la bodega de la que hablaba Lalo. Cada paso que dábamos hacía eco en las paredes, y el sonido de arrastrar se hacía más fuerte, más cercano. Cuando llegamos a la bodega, la puerta estaba entreabierta. El olor a quemado invadió nuestras narices, aunque la bodega nunca había estado en uso desde hacía décadas. «¿Qué es ese olor?», susurró alguien, pero nadie respondió. El miedo nos tenía paralizados. De repente, la puerta se abrió por completo, y ahí la vimos. Una figura pequeña, envuelta en llamas, pero no eran llamas normales, eran como sombras que la devoraban. La niña nos miraba con unos ojos vacíos, oscuros como el mismo infierno. Se escuchaban susurros en la oscuridad, voces que no entendíamos, pero que sabíamos que eran para nosotros. Corrimos como nunca antes. Sentía que las piernas no me respondían, como si el suelo se volviera más pesado con cada paso. Las risas y gritos de la niña resonaban por toda la escuela, y aunque no volteé a verla, sentía su mirada quemándome la nuca. Cuando por fin salimos de la escuela, jadeando y llenos de terror, me di cuenta de que faltaba Lalo. Nadie lo vio salir con nosotros. Lo buscamos, gritamos su nombre, pero nadie se atrevió a entrar de nuevo. Fue el conserje quien lo encontró a la mañana siguiente, tirado frente a la puerta de la bodega. Estaba en shock, balbuceando cosas incoherentes sobre el fuego y la niña. Lalo nunca volvió a ser el mismo. Se mudó con unos parientes en otra ciudad, y desde entonces no se supo más de él. El rumor se esparció como pólvora. Los maestros dejaron de quedarse tarde, y los alumnos más viejos advertían a los nuevos que no se quedaran después de las 6. Y aunque la gente del pueblo seguía hablando de ello, en el fondo todos sabíamos que había algo más oscuro en la secundaria Juan Escutia, algo que no nos dejaba en paz, algo que siempre estaría ahí, esperando en la bodega, a que alguien más cometiera el error de quedarse un poco más. No sé qué fue lo que vimos esa noche, ni si la niña en llamas sigue ahí. Pero te aseguro que jamás, en toda mi vida, he vuelto a pisar esa escuela después de que se pone el sol.